un pibe más. Sí. ¿Es así? ¿Así Total, fue tu infancia? Total. Y aun cuando no veo a los primeros amiguitos que tuve, porque no, la verdad que no nos frecuentamos, cada vez que vengo a la Argentina prácticamente es corriendo, ¿no? Pero guardo unos recuerdos enormes de lo grande, por ejemplo, que era la cancha de fútbol que estaba en la esquina de la calle Pilcomayo a una cuadra de mi casa. Yo vivía en Quirnocosta y Pilcomayo ahí en Caraza. Los que son de Caraza deben saber exactamente a qué me refiero. Y a una cuadra había una canchita de fútbol que yo veía gigante. Claro. Reconozco que si voy ahora también la debo ver gigante, porque pero ¿O no? pero a mí me pasó. A mí me pasó con mi casa. Ah. Yo volví a mi casa en donde me crié. Un día que llegué a Argentina quise ir allá y cuando entré era como diferente porque mi casa yo acostumbrado a recordarla corriendo largos pasillos y en realidad no eran largos. Tan largos. No, eran muy, muy cortitos y la cocina estaba prácticamente pegada a la habitación. Sin embargo, yo pensaba que era un zaguán con Claro. no sé qué. Mamá está en la cocina. Sí, claro. Al lado. Y por eso olía tanto a empanadas mi cuarto. ¿Olía eso? Claro, porque mamá estaba en la pared de división y ahí estaba cocinando las empanadas. Tengo tantos recuerdos, tantos que sí, que si viviera uno de los recuerdos, de todos los recuerdos, cada persona tendría por lo menos 150, 200 años de vida. Es así. Porque los recuerdos son maravillosos. Es que a veces la intensidad de lo que duró solo 3 minutos, 4 minutos, impregna una vida, porque a lo mejor en eso era empanada y algo. ¿A qué sonaba tu casa? ¿Qué canciones? ¿Había música en tu casa? Sí, y ¿O mi fuiste papá, vos el que la trajo? no, y mi papá oía mucho tango en casa. Y mi mamá, por supuesto, sus grandes ídolos eran Palito, Sandro. Entonces, obvio que cuando nos mudamos a vivir a Venezuela, parte del cargamento que llevamos, de las nostalgias que llevamos, eran los discos de Palito y de Sandro, y un grupo que se llamaba Conexión Número 5, y todo eso. Yo me crié oyendo esa música en casa, ¿no? ¿Este señor es tu papá? De lejos no veo. Sí, es mi papá. Este señor es tu papá. ¿A qué se dedicaba? Papá era técnico en telefonía. Me encanta esto de contar la foto. Papá era técnico en telefonía. Hasta que no nos comemos una, hasta que no borramos una. No, pero ¿cuál me voy a comer? Ya vas a ver. Claro. Va a haber Te digo alguna que vas a decir, hay alguna tapa de disco que si la comes, hay que con comerla. todo respeto, Sí. vamos a ver juntos. Este señor técnico en telefonía. ¿Padre duro como los de antes o cariñoso? Porque vos sos muy cariñoso. No, mi papá siempre fue muy, muy amoroso. Como Muy sos vos con amoroso. tus hijos. Sí, bueno, yo creo que soy Yo cariñoso te vi. con mis hijos. Mi papá siempre fue muy amoroso y siempre tuvo el don ese de la palabra y de hablar con... Yo recuerdo a mi papá hablando cosas importantes, ¿me entiendes? Cosas que me pegaban, que me hacían sentir, ¿me entiendes? Y tenía la facilidad de describir, mientras hablaba, una situación determinada. Y eso era maravilloso porque era como que estuvieras oyendo una foto o oyendo una película, ¿no? Él te iba contando con un poder de narrativa espectacular. Y me acuerdo de chamito, de muy chiquito, escuchar a mi papá largas horas hablando. raro para un papá de esa Sí, generación que sí. sea Es demostrativo es y que además cierto. sea comunicativo. Sí, mi ¿no? papá me Es dice cierto, que el hablar, me decía que hablar era muy bueno, pero que hablar igualito te puede llevar a la cárcel. O sea, en la cárcel en sentido figurado. O sea, que si tú te vas demasiado de lengua y no eres un tipo que sabe administrar bien lo que dices y cuando hablas es puro pensamiento nada más hablado, te puedes hasta meter en un lío. O sea, Y sí, tú bueno, sabes, así funciona. la sinceridad a veces te lleva a meterte Preso de tus en un propias paquete, palabras, sí, claro. ¿Qué tango es tu papá? Mi papá cantaba uno que se llamaba Es la última farra de mi vida, muchachos que se van. Mejor dicho, se ha ido tras de aquella. Esa es una que cantaba mucho. Nostalgia, por supuesto, que es una de las
canciones. Nunca lo escuché. ¿Cuál es? Sí, el quiero emborracharme. Ya se me quedó. Sí, huevón. Se estaba robando. Se estaba robando. Sí. Un poquito. No, divino, porque ¿Qué es un tango? Al final me perdí en la conversación. quiso mi papá, yo creo que parte del legado que me dio mi padre no es en ningún momento material. O sea, salvo una camisa que era del que me quise quedar conmigo, ¿no? Una camisa. Una camisa de jeans, sí, que tenía mi papá que me gustaba. Y me gustó porque se quedó como con su olor y me la llevé a mi casa en Miami cuando papá partió al cielo. Y me dejó, el legado que él me dejó más fuerte era el sentido de la nostalgia. Tú sabes, aun cuando mi papá pues se mudó siendo muy joven a vivir a Venezuela y siempre tuvo un enorme agradecimiento por Venezuela, el país que nos abrió los brazos. Mi papá siempre fue un nostálgico de Argentina, siempre. Y se aferraba a esa nostalgia con el mate y con todas esas cosas que te pueden de alguna manera señalar como que vienes del sur, ¿no? Y eso ¿Y era alegre? Sí, era un tipo con un humor muy especial que yo siento que de alguna manera heredé de él, ¿no? Ese humor que te saca de una palabra un significado, qué sé yo, ¿no? Te cambia el sentido de una frase y te hace reír. Exacto. Entonces es un tipo de humor muy, muy especial. Yo te diría que en eso papá era muy especial, en el humor que tenía. Sí, evidentemente tuvo que ver, perdón, Gerard, tuvo que ver especialmente en que vos conservaras también tantos recuerdos y tanto de tus raíces argentinas, el hecho de que te fuiste muy chico para Venezuela y que sigas teniendo tan presente esto, ¿no? Los olores, la música, Mira, el mate. te digo más. Tú sabes que mis hijos ahora, que nunca vivieron en Argentina, mis 5 hijos, tienen costumbres deliberadamente argentinas. O sea, en casa se come asado. Mi hijo Héctor es un extraordinario asador. Hay una costumbre de la empanada, la picadita, todas esas cosas que sin lugar a dudas las heredas del sur, nuestro, de claro. Argentina. No, cuando yo escucho a alguien así, exaltar la nostalgia, me acuerdo siempre una cosa que me dijo Darín en la pregunta animal. Ricardo Darín me dice, mira, yo me animo a la melancolía, porque soy alegre. Tengo derecho a ser melancólico. Por supuesto, sí. No es que te salpico, no es que te voy a amargar el día. Soy un tipo Así alegre es. y me permito buscar combustible en cosas que viví o en leerlo. No lo dijo exactamente con estas palabras, pero sí este era el sentido. Y la frase sí es esta, ¿no? La disparadora. A ver, vamos a ver un poquito qué más hay por acá. No me puedo comer las fotos de mis hijos de los discos, pero me puedo comer esta. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es esa? Porque es horrorosa esa foto. A ver, vamos a ver las fotos. Este fue el primer disco que yo hice. Sí. ¿Okay? Este es un disco que hice obviamente con el escaso presupuesto que tenía. Sí. Era para hacer todo un disco en un ¿Y día. te disfrazaste de Sergio Dalma para la tapa? Puede ser, Cada día. porque Sergio es un artista que yo admiro mucho. Puede ser que me haya disfrazado. Esa tapa no te gusta, ¿no? La verdad que no. Y no porque me haya disfrazado de Sergio. Tú sabes que no tenía plata. Sí. Y un amigo mío, que aparte era baterista y me ayudó tocando algunas canciones del disco sin cobrarme, también tenía muy buena onda para la fotografía. Y entonces él consiguió una mueblería que nos dejara... Anda. Te doy mi palabra. Hacer la producción de fotos. Para hacer el shooting de fotos. Y me llevó para una mueblería cerrada en el centro comercial Costa Verde de Maracaibo. Y el tipo pidió permiso, nos dejaron entrar. Ese traje, yo te diría que eso es horrible. El traje no se ve tan feo porque estoy sentado. Sí. Digamos a favor, porque esto se ve visto por Telefónica Internacional en todas partes. A favor del tipo que nos prestó la mueblería, que el sillón es divino. El sillón es hermoso. Amigo. El traje más o menos. Y mi amigo, el fotógrafo, el baterista, Jesús Villarreal, que por cierto es un gran artista plástico, venezolano. Claro, después de esto dejó la fotografía. Él está pidiendo que comamos la foto. Y se dedicó a pintar, ¿no? Sí, esta sí. sí. Esta la comemos, ¿no? ¿Esta la comemos? ¿El tape se come o no? No, eso no, justo eso no. mejor que no. No, a mí me tienen que advertir porque... ¿Por dónde empezamos? ¿Por los pies o por...?
¿Qué nos comemos? Repartila. Para Así mí- comemos un pedacito cada uno, ¿querés? Y yo creo, ¿quién le corta la cabeza a esta muchacha? Permiso, Ay, yo no qué tengo... miedo. Yo soy menos sensible, No, ¿viste? ya. Por el medio porque no duela tanto, sí. Ay, me dolió igual, ¿eh? Ay. Sí. Ahí está. Esto